consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Cordial saludo para todos. Estamos iniciando hoy esta semana profética en el Distrito Lucero, la última de este año. Y queremos a cada uno de ustedes extenderles nuestros más sinceros deseos de feliz nuevo año, pero también
sin olvidar que mientras el mundo se ocupa de otras cosas, nosotros debemos considerar nuestra salvación con temor y con temblor. Así que durante toda esta semana, a partir de hoy, sábado, estaremos durante toda la semana consumiendo alimentos sólidos de la palabra de Dios a través de esta semana profética que hemos, para la gloria de nuestro Dios, organizado para que ustedes también puedan alimentarse espiritualmente de una manera bien nutritiva. Quiero extender también mi agradecimiento al hermano Carlos Paipilla, que se encuentra hoy con nosotros. Él ha sacado este espacio y esta semana justamente para compartir con nosotros. Así que a través de las redes, a través de YouTube, a través del Facebook del Distrito Lucero estaremos siendo deleitados a través del estudio de la palabra de Dios. Hermano Carlos Paipilla, que el Señor le bendiga. Muchas gracias una vez más por aceptar la invitación al Distrito Lucero, por acompañarnos en este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Bienvenido al Distrito Lucero. Aquí estamos con usted una vez más acompañándolo. Y gracias por apartar este momento para este distrito. Un abrazo y bienvenido a la Asociación Sur de Bogotá. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente es un motivo de alegría poder estar con este distrito. Un distrito al cual, bueno, he tenido el privilegio de visitar varias veces y ahora poder hacer un estudio un poco tanto meticuloso de un capítulo de Apocalipsis que considero que es el que más el pueblo de Dios debe estar estudiando en este momento. Hay algo que me ha motivado a estudiar este capítulo y a compartirlo, Apocalipsis 13, en varias partes. Y es que acaba de ganar las elecciones un presidente católico en los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso ya es una voz de alerta para el pueblo de Dios. Me da la impresión que lo que hemos hablado durante tanto tiempo, lo que hemos hablado durante tantos años, ahora ha llegado el momento que me da la impresión de que lo vamos a ver con nuestros ojos. Una cosa era decir hace varios años lo que decíamos, otra cosa es ver que ya casi estamos encima de esto. Así que esta semana, con la ayuda del Señor, nos vamos a dedicar a analizar cuidadosamente este capítulo que pienso que es la fase final ya para el pueblo de Dios. Apocalipsis, el capítulo 13. Pero antes de hacerlo, debemos pedir la dirección del Señor para que nos dirija en el estudio de su palabra en este momento. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos agradecer una vez más el poder estar aquí con este distrito, con este grupo de hermanos, con estas iglesias, deseando, Señor, que tu Espíritu Santo dirija el estudio de tu palabra en este momento y a través de la semana. Que muchas personas, Señor, puedan ser ilustradas, muchas personas puedan conocer lo que para muchos puede ser nuevo, para otros fortalecer, confirmar nuestra confianza en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estos momentos en estar atentos. Colocamos en tus manos tu pueblo, tu iglesia en el mundo entero, nuestros dirigentes, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hermanos en la fe. Y Señor, que el Espíritu Santo se esté moviendo poderosamente en la vida de sus hijos para que nos vaya transformando y tomando con santo temor y santo temblor la preocupación de nuestra salvación. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer milagros de transformación en nuestras vidas y te pedimos que lo hagas. Abre nuestra mente para poder tu palabra durante esta semana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queridos, nos vamos directamente a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Este capítulo es preciso, está, mejor dicho, preciso en estos momentos para hacerle un análisis detallado.
he tenido la oportunidad ya de predicar para varias iglesias y he estado explicando detalladamente, como nunca lo había hecho, parte por parte este capítulo. Tomando esto desde el comienzo es bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros como adventistas tenemos que saber dar una razón de lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo. Simple y llanamente debemos saber responder qué es lo que creemos. Una cosa es que no, que esto me lo dijo alguien, que esto lo predicó el pastor tal, que esto lo escuché tal, que no. Eso sirve, pero en realidad lo que más sirve es que nosotros estemos convencidos por la misma palabra de Dios, de qué es lo que estamos creyendo y que la gente diga, bueno, esta gente lo que cree es porque lo pueden explicar con la Biblia. No es porque otros lo escucharon de otro, vienen y lo repiten aquí como un lorito mojado. No, hay que saber entender esto por nosotros mismos. Bueno, Apocalipsis capítulo 13 empieza diciendo de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Aparece 2 veces la palabra mar. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo primero que quiero decirles es que tengan la bondad y me coloquen atención aquí. Coloquen atención acá. Hay que ir analizando esto detalle por detalle. Recuerden que es leer allá y colocar atención acá. Leer allá, colocar atención acá. Aquí aparece 2 veces la palabra mar y Juan ve subir del mar una bestia. Inmediatamente esto me recuerda a Daniel capítulo 7, donde el profeta Daniel similarmente también ve el mar y 2 veces nombra ya la palabra mar y ve subir del mar 4 bestias. Allá del mar suben 4 bestias. Aquí en Apocalipsis 13:1 sube del mar una bestia. Es bueno recordar algunos detalles. En la Biblia, el mar, cuando se habla de profecía, no está hablando de océanos, en el sentido literal, cantidad de aguas literales, no. Cuando en las profecías ya lo sabemos, pero recordémoslo, se habla de mar, según varios textos bíblicos que no los voy a leer porque no me da el tiempo, pero los vamos a recordar. Según varios textos bíblicos, mar o muchedumbre de aguas en la profecía representa en realidad muchedumbre de gentes. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 8, los versículos 7 y 8, o Isaías capítulo 17, los versículos 12 y 13, o Daniel el capítulo 9, el versículo 26, o Apocalipsis capítulo 16, los versículos 15 al 16. Pero especialmente Apocalipsis 17:1, donde hay una gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Y el versículo 17, ahí en Apocalipsis 15, explica que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, aquí encontramos que en las profecías el mar se trata de muchedumbres, mucha gente. En otras palabras, aquí está hablando de sistemas. Otro asunto que hay que tener en cuenta es las bestias. Daniel 7:3, 4 bestias surgen del mar, diferente la una a la otra. Ahí mismo Daniel 7:17 explica que esas 4 bestias son reyes. Pero en el verso 23 le da una mejor aplicación y dice que son reinos. Por supuesto, esos reinos están comandados o dirigidos por reyes. Por eso a veces se dice que son reyes, pero en realidad son los reinos que esos reyes representan. Una bestia puede tener varios reyes, por ejemplo, en Daniel 2, en los versículos 37 y 38, Daniel le dice al rey Nabucodonosor,
tú eres aquella cabeza de oro, pero no es porque él sea la de Babilonia. Él es el rey de Babilonia. Y luego Daniel le dice a Nabucodonosor, y después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y en Daniel 2:40, y luego un cuarto reino. Lo que representa es que, lo que quiere decir es que cuando le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, no se lo está diciendo a él como persona, sino como representante de ese reino. En realidad, Babilonia tuvo 6 reyes. Nabucodonosor es el más importante. Pero después vino Amel Marduk, después vino Neriglissar, después vino Nabucodonosor, después vino Nabonido y por último Belsasar. Entonces no es un rey representado en un metal o en una bestia, es un reino. Pero como esos reinos están comandados o bajo el dominio de un rey, se puede usar en un sentido personal o en un sentido derivado. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, porque en ese momento eres el rey. Pero en un sentido derivado se refiere al reino en total. Entonces, en las profecías nosotros ya sabemos que bestias representan reinos. Así lo dice Daniel 7:3. 4 bestias subían del mar. Daniel 7:17. Son 4 reyes. O Daniel 7:23. Son 4 reinos. 4 reinos. Cuando nosotros vamos a estudiar una profecía bíblica, tenemos que apegarnos totalmente al lenguaje profético. Si uno no lo hace, corre el riesgo de pegarse unas tergiversadas, unas torcidas y llegar a unas conclusiones totalmente absurdas. Y llegar a conclusiones absurdas en lo bíblico puede ser peligroso. Y puede llegar a unas conclusiones, unas conjeturas bien raras en cuanto al significado de esto. El Señor ha dado estas profecías de Daniel y de Apocalipsis en forma de símbolos, pero la misma Biblia y la misma profecía se explica. Por ejemplo, Daniel 7:3 suben 4 bestias, pero luego viene el intérprete celestial y le dice a Daniel que esas 4 bestias son 4 reyes o son 4 reinos. Lo mismo los 4 metales de Daniel 2. Esos 4 metales también son reinos. Ahí lo explica. O sea, uno no tiene por qué estar especulando cuando la misma Biblia le está dando la interpretación de los símbolos. Entonces, si en Apocalipsis 13:1 una bestia sube del mar, y en Daniel 7:3 4 bestias suben del mar, y esas 4 bestias son potencias, entonces me está dando a entender que esta bestia de Apocalipsis 13:1 debe ser una potencia también. Debe ser una potencia. Ahora, esta bestia que sube de Apocalipsis capítulo 13, el versículo tiene 7, ¿qué son 7 cabezas? ¿Y qué son esos 10 cuernos? Bueno, basta ir un momentico a Daniel, el capítulo 7, y vamos a encontrar que ahí, en Daniel capítulo 7, hay 4 bestias. En el versículo 4 hay un león, en el versículo 5 hay un oso, en el versículo 6 hay un leopardo, y en el versículo 7 hay una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Son 4 bestias. Ahora, cuando usted mira la primera bestia, que es semejante a un león con alas de águila, esa bestia tiene solo una cabeza. Cuando miran Daniel 7:5, la segunda bestia, que es semejante a un oso que se levanta de un lado más que del otro, esa bestia tiene una cabeza también. O sea, si sumamos la cabeza del león y la cabeza del oso, son 2 cabezas. Pero cuando lee el versículo 6, Daniel 7:6, el leopardo tiene 4 cabezas, que representan la división del imperio de Alejandro en 4 reinos. Entonces, si le sumamos las 4 cabezas del leopardo, la cabeza del oso y la cabeza del león, ahí irían 6 cabezas. Pero en el versículo 7 hay una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, que tiene dientes de hierro y uñas de bronce. Eso representa, o sea,
con esa bestia espantosa que tiene una cabeza, estaríamos sumando 7 cabezas. Repito, la cabeza del león, de Daniel 7:4, la cabeza del oso, de Daniel 7:5, las 4 cabezas del leopardo, Daniel 7:6, y la cabeza de la bestia espantosa, Daniel capítulo 7, el versículo 7. O sea, entre esas 4 bestias suman 7 cabezas, 7 cabezas. El león sería la primera cabeza. El oso sería la segunda cabeza. Más las 4 cabezas del leopardo serían 6. Y luego, la cabeza de la bestia espantosa serían 7 cabezas. 7 cabezas. O sea que la bestia espantosa vendría a ser la 7ª cabeza. La primera león, la segunda el oso, las otras 4 leopardos, 6 total, y la 7ª cabeza vendría a ser la de la bestia espantosa. Ahora, en el versículo 7 de Daniel 7, la última parte dice, y tenía 10 cuernos. La bestia espantosa tiene 10 cuernos. ¿Y dónde están esos 10 cuernos? En el verso 20 dice que Daniel tuvo deseos de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Ah, bueno, o sea que los 10 cuernos están en la cabeza de la bestia espantosa. Entonces tenemos un león en Daniel 7:4, que representa a Babilonia. Un oso en Daniel 7:5, que representa a Medo-Persia. Un leopardo en Daniel 7:6, que representa a Grecia. Y sus 4 cabezas, que representan la división del imperio griego de Alejandro, 22 años después de su muerte, en el año 301, cuando 4 generales asesinan a Antígono, que fue el general que quedó como sucesor de Alejandro, y reparten el reino de Alejandro, se lo reparten entre ellos 4, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí están los 4 reinos, las 4 cabezas. Y la bestia espantosa, que representa a la Roma pagana. Y los 10 cuernos que tiene en su cabeza, el verso 24 dice, esos 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y Roma en el año 351 después de Cristo empezó a fragmentarse, a dividirse, a romperse en 10 partes. Y en el año 476 queda dividido en 10 reinos. Lo que había sido antes un solo reino, el reino del Imperio Romano, ahora viene y se divide en 10 reinos, que fueron los alamanes, los anglosajones, los burgundios, los francos, los érulos, los ostrogodos, los lombardos, los suevos, los vándalos y los visigodos. ¿Por qué nombro todo esto? Bueno, hay que tener una pequeña descripción de Daniel 7 para ir a entender la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. El capítulo 13. Entonces, ¿cuántas cabezas suman las 4 bestias de Daniel 7, 4 al 7? ¿Cuántas cabezas suman? Suman 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia espantosa de Daniel 7:7? Tiene 10 cuernos. O sea, este es un lenguaje totalmente daniélico. O sea, es un lenguaje totalmente tomado del libro de Daniel. Del libro de Daniel. Volviendo a Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Bueno, esto ya me está relacionando esto con Daniel 7. Porque en Daniel 7:3, 4 bestias grandes diferentes la una a la otra subían del mar. Subían del mar. Y aquí hay una bestia que sube del mar. El lenguaje es similar. En Daniel 7:3 en adelante hay 4 bestias. En Apocalipsis 13:1 hay una bestia. En Daniel 7 hay mar. Aquí hay mar. O sea que este es un lenguaje muy, muy similar al de Daniel 7. Dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas. 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, miremos 4 cosas que tomamos de Daniel 7. Mar, bestia, 7 cabezas, 10 cuernos.
¿Qué queremos decir con esto? Que estos cuatro aspectos, y le podemos agregar uno más, sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y en Daniel 7 hay un cuerno pequeño que tiene boca que habla grandes cosas, dice Daniel 7:8, Daniel 7:20. O habla grandes palabras, dice Daniel 7:8. O habla palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7:25. Y aquí dice sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Todos estos aspectos, mar, bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, un hombre blasfemo, nos coloca la base de esta bestia en Daniel 7. O sea, tenemos que relacionar Daniel 7 con Apocalipsis 13:1, esta bestia. Hay algo que llama la atención y no debe pasarse por alto. Apocalipsis 13:1 aparece enseguida del último versículo de Apocalipsis 12:17. ¿Y cómo termina Apocalipsis 12:17? El último versículo es 17 de Apocalipsis 12. ¿Cómo termina? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa guerra es en el futuro. Se va a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, esta es una guerra que se está anunciando hacia el futuro, Apocalipsis 12:17. Y ahora Apocalipsis 13:1 empieza mostrando una bestia que sube del mar. En otras palabras, mientras Apocalipsis 12:17 anuncia una guerra hacia el futuro, Apocalipsis 13 empieza a mostrarnos algo interesante, que es lo que va a suceder durante esa guerra contra el resto de la descendencia de las mujeres. Y por eso es que nosotros tenemos que entender eso, porque hemos entrado de lleno, de pleno, en esos acontecimientos, Apocalipsis 12:17 anuncia una guerra frontal, de frente, contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Apocalipsis 13 nos va a mostrar cómo es que va a ser esa guerra. Apocalipsis 13 va a ser el desarrollo de lo que Apocalipsis 12:17 anuncia. Y empieza mostrándome una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, y sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Muy bien. Primera parte que tenemos que entender nosotros si queremos entender Apocalipsis 13. Primera parte que tenemos que entender. Que la base de Apocalipsis 13, de esta bestia que sube del mar, las bases de esta bestia están en Daniel 7. Bien dijo Elena de White, Hechos de los Apóstoles. Daniel es una profecía, Apocalipsis es la interpretación. Entonces, para entender de una manera sólida, estable, con un fundamento fuerte, un muro fuerte ahí, para entender Apocalipsis 13, tenemos que tener una pequeña idea de Daniel 7. Al menos tener una idea de Daniel 7. Y si entendemos bien Daniel 7, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, aquí encontramos, queridos, aquí encontramos a esta bestia cuyas bases, fundamentos están en Daniel 7. Primer punto que tenemos que entender. O mejor, digámoslo de otra manera, para que me entienda mejor. Primer punto. Apocalipsis 13 va a ser el desarrollo de la guerra anunciada en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 termina anunciando una guerra frontal contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 13 va a ser el desarrollo de esa guerra frontal. Y ahí es lo que vamos a estudiar esta semana. Ahora bien, primer punto es ese. Apocalipsis 13 nos va a interpretar esa guerrita que va a haber por ahí con el famoso contra el remanente de Dios. Segundo, las bases de esta bestia de Apocalipsis 13:1 vienen de Daniel capítulo 7. Como Elena de White escribió en El conflicto de los siglos, dice, esta profecía
la de Apocalipsis 13, dice ella, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Al papado. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Esta bestia, Apocalipsis 13, tiene sus bases, sus fundamentos en Daniel 7. Otro punto que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Versículo 2, Apocalipsis 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Por favor, coloquemos atención aquí. Aquí se van uniendo más características que debemos ir teniendo en cuenta. Primera característica, hay una bestia. Segunda, sube del mar. Tercero, tiene 7 cabezas. Cuarto, tiene 10 cuernos. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene? De Daniel 7. En Daniel 7.3 hay un mar. En Daniel 7.4 hay un león. En Daniel 7.5 hay un oso. En Daniel 7.6 hay un leopardo. Y eso es lo que está nombrando aquí Apocalipsis 13.2. La bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Esa es otra característica que debemos tener en cuenta de esta bestia. Bueno, llama la atención. Llama la atención porque esta bestia es semejante a un leopardo. ¿Y por qué tiene pies como de oso? ¿Y por qué tiene boca como boca de león? Y si, como dice Elena de White, aquí en la cita que acabé de leer, Conflicto de los Siglos, página 492, dice, esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Bueno, ¿por qué entonces esta bestia que se refiere sin duda al papado es semejante a un leopardo? Ahora, ¿cuál es la cuarta bestia en Daniel 7? ¿Cuál es la cuarta bestia en Daniel 7:7? Es el dragón, o la bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Cuando Juan escribe Apocalipsis en el año 96, ¿bajo cuál gobierno estaba viviendo Juan? ¿Cuál de esos 4? ¿El león, el oso, el leopardo o la bestia espantosa? En el año 96 está dominando Roma pagana. Ya pasó el leopardo, Grecia. Ya pasó el oso, Medo-Persia. Ya pasó el león, Babilonia. Entonces, nosotros podemos colocar en un lado podemos colocar a Daniel, en una punta de la profecía, en el león, Babilonia. Y podemos colocar a Juan en la otra punta, en la bestia espantosa, en Roma. Cuando Daniel escribe, están los días de Babilonia. Cuando Juan escribe, están los días de la bestia espantosa, de Roma. O sea, cada profeta de estos 2 profetas, el uno está en una punta, el otro está en la otra punta. ¿En cuál punta está Daniel? En el león. ¿Y qué vendrá después? El oso, el leopardo y la bestia espantosa. ¿En cuál punta está Juan? En la otra punta, en la bestia espantosa en Roma. ¿Y qué ha pasado ahí para atrás? Grecia. Grecia fue el último imperio antes de la Roma pagana. Pero antes de Grecia estuvo el oso, o sea, Medo-Persia. Y antes del oso estuvo el león, Babilonia. Por eso es que Daniel 7.4 dice ese orden. Daniel 7.4, un león. Daniel está en los días del león, de Babilonia. Luego vendrá un oso, luego vendrá un leopardo y luego vendrá la bestia espantosa. Cuando Juan escribe Apocalipsis, está en los días de la bestia espantosa, o sea, en los días de Roma. Y por eso Apocalipsis 13.2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Ah, es que acababa de pasar Grecia antes. Y sus pies como de oso. Ah, es que antes de Grecia había pasado Medo-Persia. Y su boca como boca de león. Ah, es que antes del oso de Medo-Persia había pasado el león, Babilonia. Ah, hermano, o sea, Daniel escribe león, oso, leopardo, bestia espantosa, porque está nombrando los reinos como van a venir de ahí para acá después de él. Exacto. Y Juan es al contrario. Juan está viviendo los días de la bestia espantosa Roma, entonces nombra al contrario. La bestia que viera semejante al leopardo. Nombra primero al leopardo porque ese era el reino que acaba de pasar antes de Roma, en los días que está viviendo Juan. Exacto.
pies como de oso y boca como boca de león. O sea, mientras que Daniel los nombra aquí para adelante, Juan los nombra aquí para atrás, porque hasta ahí habían pasado esos reinos. Por eso el orden de Daniel es león, oso, leopardo, bestia espantosa. Juan él está en los días de la bestia espantosa Roma, entonces dice, la bestia era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. Daniel, león, oso, leopardo, bestia espantosa. Juan, bestia espantosa, leopardo, oso, Daniel. Al contrario, al contrario. ¿Por qué esta bestia es semejante a un leopardo? Bueno, ¿quién es el leopardo? En Daniel 7:6, el leopardo representa a Grecia. Y si esta bestia es semejante a un leopardo, quiere decir que esta bestia tiene que tener algo del leopardo. Esta bestia, que es el papado, debe tener algo del leopardo, o sea, de Grecia. Y quiero mostrarles un detalle en Daniel 7 para que podamos saber qué tiene esta bestia que sube el mar del leopardo de Grecia. Usted sabe que Daniel 7 habla de la bestia espantosa, que tenía 10 cuernos de 10 cuernos, pero tenía dientes de hierro. Y el hierro en Daniel 2 en las piernas es Roma. Y esa cuarta bestia espantosa con dientes de hierro es Roma. Pero esa bestia debe tener dedos porque la Biblia dice que tiene uñas. Esta bestia espantosa tiene uñas y las uñas están en los dedos. ¿De qué material son las uñas? Los dientes son de hierro. Dice el versículo 7, tenía unos dientes grandes de hierro. Pero, ¿de qué son las uñas? Versículo 19, Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿De qué son las uñas? De bronce. Y en Daniel 2, la imagen aquella que Nabucodonosor vio en sueños y luego Daniel se la revela y se la interpreta. Esa gran imagen, el vientre y los muslos eran de bronce. Y eso representa al reino de Grecia. Porque ellos usaban el bronce. Los romanos usaron el hierro. Los persas usaron la plata. Y los caldeos usaron el oro. Por eso Dios utiliza esos diferentes metales para representar a esos dichos reinos. Entonces, encontramos aquí que la bestia de Apocalipsis 13 es semejante a un leopardo. El leopardo de Daniel 7:6 es Grecia. Y la bestia espantosa tiene uñas de bronce y el bronce en Daniel 2 es Grecia. O sea que esta bestia, el papado, debe tener algo de Persia. De Grecia, de Grecia. Debe tener algo de Grecia porque se mete a un leopardo. Y uno busca y rebusca por los lados del papado y yo encuentro algo que el papado tiene de Grecia. Y es su filosofía platónica de la inmortalidad del alma. Tanto el domingo, invento del papado, el hijo del papado, llama Elena de White al domingo, el hijo del papado. Tanto el papado como la inmortalidad del alma. Primera mentira del diablo en Génesis 3:4, no moriréis. Ese es el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. O sea, usted puede pecar, usted puede desobedecer la ley de Dios. Dios dijo, no comerás. Puede comer, que no moriréis. El Señor dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El diablo dijo, no moriréis. Eva le creyó más al diablo, desafortunadamente. Y ese fue el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. Peque, desobedezca, que no moriréis. Ahí está, ahí hay un sermón sobre la inmortalidad del alma. O sea, yo puedo pecar, que al final no me muero. Bueno. Y el catolicismo romano,
hermanos. Eso no es nada raro, eso no es nada para que alguien diga, ay, mire cómo habla él. No, no, yo no estoy hablando de nadie. Vaya a cualquier funeral católico y toda persona que muera, no importa si estaba cometiendo los pecados más viles que la Biblia condena. La Biblia dice que el pecador no entrará en el reino de los cielos. Y todos somos pecadores, pero para eso vino Cristo, para hacer posible que se nos dé el arrepentimiento y el perdón. Pero ninguna persona en pecado va a entrar hacia el cielo. Nosotros vamos a ser salvos del pecado, no en el pecado. Es diferente ser salvo, es diferente ser salvo del pecado a ser salvo en el pecado. Dios vino a salvarme para sacarme del pecado, pero no vino a morir para que yo siga en el pecado y a pesar de eso me voy a salvar. No, no puede ser. Pero usted vaya a un funeral católico. El que está en el cajón era homosexual o era lesbiana. Era un ateo. Era un homicida. Era un ladrón. Era un violador. Era un abusador. Era un mentiroso. Era un borracho. Un maldiciente. ¿Y a dónde lo mandan? Cuando vayan en el funeral, en la misa, ¿a dónde lo mandan? Eso no importa cómo murió, en qué murió. Allá se lo mandan a la gloria de Dios. Allá, todo el mundo. Maradona ya lo mandaron a la gloria de Dios. Y Pelé, el otro futbolista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ya dijo que él esperaba encontrarse cuando muriera con Maradona para jugar un partido de fútbol en el cielo. Lo he dicho, no importa cómo muera, toditicos para el cielo, como vayan, como vayan. Entonces, contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios. La Biblia da pautas. Es cierto que la salvación es por gracia, es un don inmerecido. Pero ninguno que esté allí en pecado abierto, ninguno que esté en pecado abierto va a entrar derechito al cielo. Eso es imposible, o si no, por demás murió Cristo. Sí, sí, entonces, si es así, sobra el sacrificio de Jesús, sobra la mediación de Jesús, sobra la intervención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado para sacarnos del pecado, para transformar nuestra naturaleza, para enseñarnos a amar la justicia y a aborrecer el pecado. Y Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, ni yo te condeno, o sea, te estoy salvando por gracia. No te condeno quiere decir te estoy salvando. Yo te salvo por gracia. Vete y no peques más. Ah, ahí está claro. No es que, no le dijo, ni yo te condeno. Vete y sigue pecando. No, vete y no peques más. Al hombre que sanó por allá una enfermedad también le dijo que no hiciera nada grave, no sea que le viniera alguna cosa peor, o sea, los resultados de las consecuencias del pecado. Mira, has sido sanado. Cuídate, no sigas haciendo algo malo, te viene una cosa peor. Entonces, la Biblia es muy clara en eso, pero la Iglesia Católica no tiene en cuenta eso. Todo el que muera, como muera, derechito al cielo. Derechito al cielo. Entonces, si esta bestia de Apocalipsis 13:1 que sube del mar es semejante a un leopardo, es porque esa bestia, el papado, algo debe tener de Medo-Persia, de Grecia, perdón, porque es semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso, dice Apocalipsis 13:2, o sea que el papado debe tener algo del oso. Y en la Biblia el oso se distingue por su crueldad. En Daniel 7:5 dice que el oso se inclinaba de un lado más que el otro, tenía 3 costillas entre su boca. Y las costillas representan 3 naciones conquistadas, Babilonia, Lidia y Egipto. La primera la conquistó Ciro. Lidia y Egipto ya la conquistó su hijo Cambises, después ya cuando Ciro había muerto. Entonces, los persas se distinguen por su crueldad. Se les representa por un oso. Y se le dijo, levántate, devora mucha carne. O sea, mucha carne es crueldad. Conquista naciones. Se dice que los persas, nación que conquistaban, o sea, si no se rendían, ¿saben qué hacían los persas? Los medopersas, ¿saben qué hacían?
Tomaban los niños, los bebés, los colocaban y entrenaban tiro al blanco con sus flechas. Isaías 13 habla de los persas usando arco y flechas. Isaías, Jeremías 50, 51 también usa ese lenguaje. Los persas practicaban tiro al blanco con sus arcos y sus flechas con los bebés de las naciones que conquistaban. O tomaban los pequeños bebés, los botaban hacia lo alto y a ver cuál clavaba pero el bebé entre la lanza. Eso es una crueldad terrible. Por algo dice el libro de Proverbios que mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado los cachorros que con un fatuo en su necedad. Salomón es exagerado. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros. Cuando dice eso es porque ese animal debe ser feroz. Y nunca una osa es más feroz que cuando tiene cachorros. Y ve a un extraño por ahí donde se deja agarrar, lo vuelve pedazos, porque los persas eran crueles, crueles. Y si esta bestia tiene pies como de oso, debe ser que es cruel. Y es que acaso la gente no sabe, o la historia no sabe, no lo han visto, cómo el papado durante siglos persiguió y asesinó de las maneras más miserables, terribles, crueles al pueblo de Dios. Hay cosas que yo he leído que me da miedo decirlas, me da miedo repetirlas, porque son crueles, le deja a uno la sangre helada de leer esa historia, esos métodos que utilizó el papado para martirizar, torturar a los hijos de Dios. Que los ahorcaran, eso era una misericordia ahorcarlos. ¿Cuántos murieron quemados vivos? Dice, el conflicto de los siglos dice que los esbirros del papado se pasaban la vida inventando métodos de torturar a la gente. Pero eran métodos que la persona no moría rápido, sino que la torturaban hasta el máximo de espacio. Dice la hermana White que cuando la víctima moría, recibía la muerte como dulce alivio. Pobrecitos. Pobrecitos, eso fue cruel, eso fue terrible. Por ejemplo, había un sistema que se llama, de tantos casos, ¿no? Hablemos del péndulo, un sistema donde a la víctima se le amarraba en el piso, bien amarrado así, abierto, en forma de X, las manos y los pies amarrados en el piso. Y por un mecanismo, por una cuchilla afilada, iba bajando del techo. Por eso era además el péndulo, porque iba bajando zoom para allá, zoom para allá, zoom para allá. Y a medida que iba de un lado para el otro, iba bajando despacitico, despacitico, despacitico iba bajando. La víctima estaba amarrada al piso, no se podía mover. Y a medida que iba bajando la cuchilla, iba bajando, iba pasando, lo iba trozando de a poquitico. Pasaba por allá, le cortaba, pasaba, le cortaba, hasta que la partía en dos. ¿Quién hizo eso? El papado. Lo que ahora se llama la Iglesia de Cristo. Y como dice Elena White, ¿será posible que un poder que derramó la sangre de los cristianos durante 1000 años sea reconocida como la Iglesia de Cristo? ¿Será posible eso? Muchas más barbaridades que ahora no quiero. La Santísima Inquisición que se inventó Ignacio de Loyola, un jesuita español, y la Iglesia lo tiene como San Ignacio. Pobrecito de miserable cuando llegue el día del juicio ante el trono de Dios. ¿Cómo será eso? Todo eso tendrán que pagarlo en fuego el día final. El día final. Así que esta bestia que sube del mar es semejante a un leopardo. Algo tiene de Grecia. Y tiene pies como de oso. La crueldad de los persas manifestada en el carácter del papado. Y su boca como boca del león. Y el león en Daniel 7:4 es Babilonia. ¿Qué significa eso?
que tenga boca como boca de león. Babilonia significa confusión. Babilonia en los últimos tiempos representa la religión falsa manifestada en el papado. Babilonia aparece 6 veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. En Apocalipsis 16, 19 dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. En Apocalipsis 17, 5, en su frente un hombre escrito, un misterio de la gran ramera, Babilonia la grande. En Apocalipsis 18, 2, por cuarta vez dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis 18, 10, por quinta vez, ay de la gran ciudad de Babilonia. Y por último, en Apocalipsis 18, 21, por sexta vez, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. O sea, Babilonia representa la religión falsa que confunde al mundo en los últimos tiempos. Por eso esta bestia que sube del mar tiene boca como boca de león, porque representa la religión falsa. La religión falsa. La religión que el papado va a imponer. Es que el papado, su base es puro babilónica. La antigua ciudad de Babilonia dejó de existir. Hoy quedan ruinas ahí cerca de Bagdad, unos 40 kilómetros de Bagdad, la capital actual de Irak. Pero esa Babilonia dejó de existir. Pero su esencia, sus principios paganos están metidos dentro del papado. Y hasta uno podría dedicar una semana solamente a mirar cómo el papado es una religión babilónica. Totalmente ahí está. Eso está claro en la historia. Hermano, o sea que esa bestia que sube del mar es porque tiene alguito de Grecia. El leopardo, sí. La filosofía de la inmortalidad del alma. Tiene alguito de Medo-Persia, por eso tiene pies como de oso. La crueldad de los persas. El oso es un animal de la montaña, es un animal montañés y es cruel. Por eso ve que Babilonia le mandó a hacer a su esposa, a la reina Amiti, le mandó a hacer los famosos jardines colgantes de Babilonia, porque era ella persa, y ella era persa por allá en las montañas de Medo-Persia, y ahora viviendo en los desiertos de Babilonia, pues ella extrañaba su tierra, extrañaba sus jardines, extrañaba todo. Por lo tanto, Nabucodonosor, en honor a ella, le manda a hacer sus famosos jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahora, esa bestia tiene boca como boca de león, porque representa la religión del papado o la religión babilónica, que se va a imponer en el mundo entero. La religión del papado es pura religión babilónica. Y para eso necesitaríamos dedicar más tiempo para analizar eso. Por ahora lo que estoy viendo es que la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, sobre sus cabezas un hombre blasfemo, tiene sus bases en Daniel 7. En segundo lugar, esta bestia es semejante a un leopardo, tiene pies como de oso y boca como boca de león. Porque algo tiene de Grecia, algo tiene de Medo-Persia, algo tiene de Babilonia, este sistema papal. Ahora, hay un versículo o un par de versículos en Daniel 7 que están bien escondiditos. Nadie ha explicado sobre esos versículos. Tal vez usted se ha preguntado alguna vez, ¿y esto qué? Hay 2 versículos aquí en Daniel 7, 11 y 12 que casi no se tocan. Los vamos a mirar un segundo. Busca Daniel 7, 11. Están en medio del versículo 9, 10, 13 y 14 que habla del juicio investigador. Pero Daniel 7, 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuál bestia? Si hay 4, ¿cuál fue la que mataron? Y su cuerpo fue destrozado. Eso creo que lo vamos a estudiar mañana en la noche, si Dios quiere. Verso 12. Habían también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Y entonces yo digo, ¿cuáles son las bestias que se les quitó el dominio, pero se les prolongó la vida? En Apocalipsis 13:2 encuentro que en el papado hay algo encarnado de Medo-Persia, de Grecia, el leopardo, y de Medo-Persia, los pies, y de león de Babilonia, la boca. O sea que en el papado es un híbrido. La bestia que sube del mar es un híbrido. Si las bestias de Daniel 7 son raras, esta de Apocalipsis 13 sí que es más rara. Porque es un pedazo de cada una de las otras. Es un pedazo de cada una de las otras. Tiene un pedazo de leopardo, tiene un pedazo de oso, tiene un pedazo de león. O sea, si es rara, si las bestias de Daniel 7 son raras, esta Apocalipsis 13 sí que es más rara todavía, ¿yo? Entonces, ahí estaría cumpliéndose Daniel capítulo 7, el versículo 12. Habían quitado también a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cómo las es prolongada? Por medio del papado. Y el verso 11. Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pero Roma pagana no ha sido destrozada ni su cuerpo quemado en el fuego. Pero cuando Cristo venga, el papado va a ser quemado en el fuego. Y como lo vamos a ver mañana, el papado es la continuación de la Roma pagana. De la Roma pagana. Así que, amados, hagamos un pequeño resumen hasta aquí para que les quede bien claro esto. Tres cosas que usted tiene que ir grabando. Apocalipsis 13 es una descripción detallada de Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? ¿Qué dice? Apocalipsis 12:17 dice. Apocalipsis 12:17 dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí lo anuncia, ahí lo preanuncia, lo preavisa, pero lo deja ahí. Apocalipsis 13 va a empezar a hacer el desarrollo de esa amenaza que Apocalipsis 12:17 anuncia o preanuncia. En segundo lugar, Apocalipsis 13 nos muestra una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, sobre sus cabezas un hombre blasfemo. En segundo lugar, esta bestia tiene sus bases en Apocalipsis, en Daniel 7. Para entender Apocalipsis 13 hay que ir un poquitico allá a Daniel capítulo 7 y vamos a ver que todo esto tiene su base en Daniel 7. En tercer lugar, Apocalipsis 13 dice que esta bestia es semejante a un leopardo. Tiene pies como de oso y boca como boca de león. Y si esta bestia es el papado, entonces el papado tiene algo de todo eso. Tiene un poquito de todo eso. Mañana continuaremos, pero antes de terminar quiero leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 492. La sierva del Señor resume diciendo lo siguiente. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Mañana hablaremos de eso si Dios quiere. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, mañana aclararemos más eso si Dios quiere, se refiere sin duda al papado. Bueno, en Apocalipsis 13 hay 2 bestias. Los versículos 1 al 10, la que sube del mar. Versículos 11 al 18, la que sube de la tierra. Bueno,
Vamos a usar unos días para describir esta bestia que sube del mar y luego la que sube de la tierra. ¿Y en qué parte de la profecía? Según eso, estamos nosotros. Amados, repasen esto. No se contenten con esto. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos en la historia. Ya quedó atrás. Hemos entrado al presente final de la historia y Dios quiere que este capítulo de Apocalipsis 13 sea bien entendido, perfectamente entendido, porque se puede entender. Que tengan una feliz tarde, que el Señor les bendiga y mañana, Dios mediante, 6:45, aquí nos veremos por la gracia de Dios. Feliz tarde, el Señor les bendiga y mañana nos vemos. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá.